Gracias por estar acá. Como ven, es un poquito diferente todo, pero creo que va a ser de bendición para todos de esta manera. Así que si tiene su Biblia, vamos a estar estudiando el libro de Gálatas, la epístola de Gálatas, y vamos a, obvio, comenzar en el capítulo 1 de Gálatas. Déjenme orar y luego entramos a nuestro estudio. Padre, te doy gracias que tenemos la oportunidad de reunirnos en tu casa un miércoles más de esta manera. Señor, es un privilegio y no lo tomamos ligeramente, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias porque en ti está nuestra confianza, en ti está nuestra esperanza. Y en esta noche, Señor Jesús, pedimos que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, que cada palabra, cada verso, cada párrafo, Señor Jesús, que sea de bendición a nuestras vidas y ayúdanos a lo más importante, que sea aplicable a nuestra vida de la mejor manera posible. Necesitamos de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gálatas, el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, trata de, obvio, temas importantes. Trata de la ley, trata de la gracia, las obras del cristiano. Nos habla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de Cristo en sí, nos habla obviamente del Espíritu Santo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, nos habla de la salvación, nos habla de la santificación y todas estas cosas son realidades importantísimas, críticas, que están relacionadas, obvio, con el Evangelio de Cristo Jesús y son integral en el libro de Gálatas. Pero el mensaje principal del libro de Gálatas, si usted quiere mantener algo en mente a través de todo este estudio, está hablando de la libertad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Ahora, ¿libertad de qué? También, y obvio, la respuesta es libertad del pecado, que nosotros nacimos en pecado. Libertad del juicio, libertad del infierno, libertad de toda forma de esclavitud espiritual, por supuesto. Liberación, obvio, ¿para qué? Para que podamos hacer los propósitos de nuestro Señor Jesucristo y estar, obvio, bajo la gracia de Dios. Ahora, el mensaje de Gálatas, una vez más, es la libertad real, la libertad verdadera que uno tiene en Cristo Jesús. Ahora, lo que sucede en la religión es que suele suceder que el ser humano a veces cree ser libre de ciertas cosas, pero si no es una libertad que viene de Cristo Jesús, normalmente estamos esclavizados a algo. Pero solamente en Cristo, obviamente, podemos tener esa libertad genuina. La religión siempre se va a adaptar a muchos tipos de conceptos y empieza a atar a las personas, empieza a acaparar a las personas y a hacerlas sentir como que están presionadas a hacer algo, a ser un tipo de persona, pero en Cristo Jesús ese sentir no debería de ser algo que nosotros estamos sintiendo en Cristo Jesús, porque la libertad de Cristo es muy diferente a la libertad de una religión cualquiera o de una religión secular que viene del ser humano. Ahora, muchos dicen que hay libertad en el no estar sujetos a nadie, el no estar sujetos a ningún tipo de ley. Otros, de alguna manera, tienen que completamente ser libres y sentirse sin restricciones para poder pensar que no están sujetos a algo, que tienen libertad, pero esa libertad en realidad es una libertad falsa. Toda religión, cada religión va a ofrecer un tipo de ritualismo y que si hacemos ciertos tipos de ritualismos, las religiones normalmente empiezan a atar a las personas. Y esa es la gran diferencia del cristianismo en Cristo Jesús. Esta es la gran diferencia en el creyente cristiano, que no es como otra religión. Otra religión nos promete a la humanidad libertad, pero en realidad es una esclavitud escondida. Ahora,
si hacemos rituales, si hacemos penitencias, como muchos tienen usual por hacer, eventualmente esas cosas empiezan a sentirse en la vida del cristiano o de la persona, perdón, como ataduras, donde eventualmente dice, no puedo hacer lo suficiente para ser libre. Entonces, esa es la gran diferencia. Un ejemplo, en el catolicismo hay penitencias, hay un montón de cosas que tienen que hacer las personas, ritualismos, y tienen que hacer, ore esto 50 veces, 100 veces, y eventualmente todo eso llega a cansar al individuo. Toda religión tiene ese tipo de cosas, pero en Cristo estamos libres de esas cosas, porque las obras no nos llevan a la libertad. Es Cristo Jesús, la persona de Cristo, quien nos lleva a la libertad. Pero tristemente eso es lo que muchas personas piensan. Eso es lo que las personas piensan. Muchos piensan, obvio, que si se abnegan de algo, si se detienen de alguna manera de hacer cosas, de alguna manera en eso van a tener libertad. Y la idea es que empiezan a tener una culpa encima de ellos. Y la oración popular de la iglesia romana no es por mi culpa, por mi maldita culpa, ¿no? Y eventualmente eso nunca libera a nadie. Y hasta se golpean a sí mismos. Hay tradiciones donde se van hasta pegando y con eso de alguna manera están haciendo un tipo de sacrificio para sentirse libres o más cerca a Dios de alguna manera, pero en Cristo nada de eso es parte de quien somos. Porque quiero que vayan a Gálatas, leamos los primeros 9 versos y luego vamos a entrar poco a poco en cada verso. Dice el verso 1, comenzando el capítulo 1 de Gálatas, dice, Pablo apóstol, dice, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, dice, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, a las iglesias de Galacia dice, gracia y paz a ustedes, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nosotros, por nuestros pecados, dice, para liberarnos, subraya esa parte, de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio, escuche esto, diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que en realidad dice no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo, verso 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema o sea maldito, ¿no? Verso 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Para personas la libertad viene de la mano de la autosuficiencia muchas veces, donde dependemos de nosotros. Entre más yo me esfuerce, más voy a de alguna manera eventualmente sentirme libre, y la libertad de alguna manera viene de desconectarse de las expectativas de los demás, de las inclinaciones de los demás o de las ofensas de los demás, de los pecados de los demás, y creemos que eso es suficiente para en realidad tener una libertad duradera. Pero tenemos que entender algo. La Escritura, la palabra de Dios dice que todos están esclavizados por el pecado. Esclavizados por el pecado en el reino de las tinieblas, gobernado ¿por quién? Por Satanás, que es obvio el príncipe de este aire, ¿no? Que lo domina. Y ahora estos son los hijos del diablo que son influenciados y por eso no hay libertad. El pecado ata y condena y simplemente no permite que haya una libertad genuina en las personas. Ahora, si alguien elige ser una persona moral, o sea, una persona buena, con una moralidad alta, con buenas acciones, hacer el bien a los que se pueda, es la decisión de esa persona. O si una persona desea ser una persona inmoral,
Son dos individuos muy diferentes. O si alguien quiere ser una persona abiertamente buena o abiertamente mala, pensando que de alguna manera van a encontrar libertad en cualquiera de las dos, eso en realidad nunca va a ser alcanzable. Porque unos dicen, yo aquí, yo hago lo que quiero. Y otros dicen, no, yo voy a ser bueno para que, ser aprobado por Dios. Y las dos cosas extremas nos de alguna manera lleva a una atadura y no a una libertad genuina. Y eso es importante entenderlo, porque la realidad, es que nosotros no podemos darnos la libertad a sí mismos. O sea, mis acciones no me van a dar la libertad que yo necesito. ¿Qué es lo que tristemente sucede? Yo no me puedo dar la libertad, pero lo que sí tiene que suceder es que debemos de ser libres de nosotros mismos. O sea, muchas veces nosotros mismos nos entrometemos en la libertad que el Cristo quiere darnos. Porque nosotros tratamos de, podemos decirlo de esta manera, ayudar a Dios. Y Dios no necesita nuestra ayuda para liberarnos. Ahora, la pregunta entonces que podemos hacer esta tarde es cómo nos liberamos de quién somos. El problema no está fuera de nosotros, que muchas veces pensamos. El problema está dentro de nosotros. Y ahí está el gran problema que muchos no queremos admitir, que en nosotros está un gran problema. No está afuera de nosotros. Queremos echarle la culpa. Bueno, yo crecí no yendo a la iglesia. Mis padres nunca me enseñaron. La vecindad donde vivo, la escuela donde voy, los amigos que tengo. Y de alguna manera, la culpa la tienen todos los demás menos nosotros. Y eso suele suceder muy a menudo, ¿no? Y eso es simplemente una manera para no tomar responsabilidad del gran error y culpa que hay en cada uno de nosotros. Lo que nos rodea, lo que la cultura hace, por supuesto que nos afecta. A todo el mundo afecta. Pero la libertad que necesitamos no la vamos a encontrar en nosotros mismos. La vamos a encontrar solamente en el Evangelio de Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús. Y lo único que el apóstol Pablo dice que puede darnos esa libertad en el libro de Gálatas, mientras vamos a empezar a verlo, es Cristo Jesús. Nadie más, nada más, ningún sistema religioso, ninguna penitencia a seguir, ningún ritualismo, ninguna fórmula especial religiosa, no, es Cristo Jesús, solamente Cristo, y su mensaje de esperanza es lo que da libertad al individuo. Ahora, en el capítulo 5, verso 1 de Gálatas, vamos a ver donde el apóstol Pablo dice, para libertad, dice, fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. O sea, Él nos hizo libres. ¿Para qué? Para que seamos completamente libres. Y solo Él puede hacer eso. Y en esto, en realidad, escucha esto, se resume la epístola de Gálatas. Cristo nos hace libres para ser verdaderamente libres. La libertad viene estando en Cristo y de ninguna otra manera. Ahí, hace un ratito estaba dando clases prematrimoniales acá arriba a las 5:30 y para una pareja de que se van a casar. Y hay algo importante que estábamos platicando, que es una cosa entender que Dios hizo y creó el matrimonio, pero es otra cosa entender que Dios no solo hizo y creó el matrimonio, sino que Él regula el matrimonio. O sea, Él es el que lo gobierna. O podemos decirlo de esta manera, debería de gobernarlo. ¿Okay? Pero no solo Dios inventa el matrimonio y nos dice, ay, miren ustedes cómo le hacen, no, sino es Dios que regula. Entonces lo que empieza a suceder es que nosotros empezamos a separarnos de esa idea. Es Dios en esto que regula lo que Él ha creado.
Entonces, de la misma manera, es Cristo el que da libertad, pero solo en Cristo tenemos la libertad. O sea, quiere decir que hay una constante perseverancia de nuestra vida, como en el matrimonio, de seguir trabajándolo, o en nuestro caminar con Cristo, de seguir perseverando hacia conocer más y más a Cristo. Cuando una persona acude a Cristo, esa persona está acudiendo al libertador, el único que libera genuinamente. Y Él es el que nos hace completamente libres. Ahora, lo que sucede en eso es que la prisión en la cual estamos, en la que nacemos, en nuestro pecado original, es finalmente abierta. Esa puerta finalmente es abierta, donde ahora salimos de esa prisión, que nacimos con ella gracias a Adán, y nunca más, escuche esto, en Cristo estaremos encarcelados otra vez. Y eso es lo que tenemos que entender, que en Cristo ya no estamos encarcelados. Ahora, fuera de Cristo, fuera de una relación continua y perseverante, en inglés la palabra es faithful, que eso quiere decir constante, que sigue esforzándose todo el tiempo, entonces entramos en esclavitud. Pero la constancia en Cristo nos da y nos mantiene ¿en qué? En libertad. Y el apóstol Pablo en esta carta nos va a mostrar a través de todo esto dónde está la verdadera libertad. Y se encuentra, por supuesto, en el Evangelio de Cristo Jesús. Mire el verso 1 una vez más. Regrese entonces. 1:1. Pablo dice, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante de hombre alguno, dice, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Ahora, el apóstol Pablo comienza esta epístola declarando su comisión como un apóstol. Dice, apóstol, Pablo, apóstol. Él dice, yo he sido comisionado por Dios a hacer que esto, apóstol. Ahora, no un apóstol puesto por hombres, sino un apóstol por medio de Jesucristo, dice. Lo que estaba sucediendo era que en Galacia habían cuestionado su apostolado. Y era necesario que cuando él venía y hablaba acerca de eso, ellos estuvieran seguros de que él no viene porque alguien lo puso, porque era el más elocuente o el más bien hablado o lo que sea. No, Dios lo separó y le dio esa posición. Y esto estaba sucediendo. Había una multitud de personas que estaban cuestionando el apostolado del apóstol Pablo. Pero lo afirma inmediatamente que fue Cristo el que lo llamó y lo puso como apóstol, tal como a los otros 12. Verso 2, mire lo que dice. Y todos los hermanos que están conmigo, verso 2, Gálatas 1:2, todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba asociándose con otros en el servicio al Señor en su iglesia. Se recuerda que terminamos esta semana, el domingo, diciendo que el apóstol Pablo le dice gracias a todos y nombra a los que están a su alrededor y entiende que esto no se puede hacer como un llanero solitario, que necesitamos la ayuda de otros para que esto funcione bien. Y muchas veces eso es tenemos una tendencia horrible, especialmente si usted es hombre, por orgullo, creer que usted puede hacerlo todo. Pero en Cristo esto no es así. No es así. Y el apóstol Pablo nos muestra esto, donde dice a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, dice, él no era alguien que pensaba más de sí mismo, sino que siempre incluía a los hermanos en Cristo que lo ayudaban constantemente. Sigamos leyendo. Verso 3 al 5. Gálatas 1:3 al 5. Dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice. Que Él mismo se dio por nosotros, por nuestros pecados, para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, dice, y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, después de este saludo, quiero que vean la seriedad con la cual el apóstol Pablo empieza a escribirles a los de Gálatas. Verso 6. Ahora leamos 6 al 9 y quiero que vea el tono de Pablo, cómo cambia y se pone serio después de su saludo. Y aquí está lo que dice, verso 6. Me maravillo, dice, de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó
por la gracia de Cristo. Hay un saludo, hay una afirmación de quién Él es y ahora dice, estoy asombrado de cómo ustedes se han dejado engañar. Eso es lo que está diciendo acá. Para seguir un evangelio diferente, versos 6, 7. Que en realidad no es otro evangelio, dice, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario a lo que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes y también repito ahora, dice, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Lo que podemos notar acá es que no hay ya una recomendación acá, sino que mire, el apóstol Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Y esta es la única carta que no tiene ninguna recomendación, o sea, no dice nada agradable. Después de su saludo, usted se va a dar cuenta a lo largo de todo esto que es una manera de hablar seria de Pablo, porque lo que estaba sucediendo aquí era terrible para la iglesia. Empieza a amonestarlos, nada afirmativo, nada alentador al comenzar acá. Está honestamente su corazón ardiendo. ¿Por qué? Porque se da cuenta de lo que está pasando. El evangelio está siendo atacado. Recuerde a Tito, a Timoteo, ¿qué era lo que empezaba a suceder dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia. Falsos profetas, falsos maestros empezaban a levantarse y el hecho, seguro que no le hubiera gustado hablar de estas cosas, pero era una gran necesidad. Empieza a escribir contra la lucha, o sea, a hablarles contra la lucha y a instruirles que hay falsos maestros dentro de la iglesia. Y empieza una defensa por la iglesia que obvio él ama. Está completamente atónito en realidad por el hecho que están escuchando a estos judaizantes y comienzan a decir, no me importa quienes sean, básicamente, no me importa si somos nosotros, que ya les dijimos y les decimos otra cosa, no nos crean, si aunque le digamos otra cosa, el evangelio que recibieron de nosotros, ese es. Aunque seamos nosotros, aunque sea Bernabé, aunque sea cualquier otro, aunque sea un ángel. Si alguien viene y altera el evangelio, ¿qué les dice? Sea anatema, sea maldito, dice. Vaya al capítulo 4 de Gálatas, mire el verso 9 rápidamente. Mire cómo los sigue amonestando. Se va a dar cuenta de su enojo en realidad, o el celo que hay por lo que está pasando. Gálatas 4:9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, dice, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? O sea, dice, ¿cómo van a regresar a esos mismos ritualismos? Esas cosas que ya han sido hechos libres de esas cosas y quieren ahora regresar a eso. Están corrompiendo en realidad su comprensión de la salvación y corrompiendo su comprensión de qué es la santificación. ¿Qué estaba sucediendo con estos judaizantes? Bueno, había problema porque estaban diciendo, tienen que ser circuncidados para que sean del reino de Dios. Y Pablo dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo están regresando de donde Cristo ya los sacó? La circuncisión no tiene nada que ver con parte de ser salvo. La ceremonia no tiene nada que ver con parte de la santificación en su vida. Y están creyendo esto otra vez, les está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Están atacando la fe pura, la gracia
Y están añadiendo ahora obras a lo que es salvación por gracia. ¿Qué es lo que sigue sucediendo? Toda religión del mundo ofrece obras y serás supuestamente salvo. Toda religión. O sea, habrán definiciones de miles y miles de religiones en el mundo, pero en realidad hay dos religiones en el mundo. El cristianismo, que es no por obras, sino por lo que Cristo hizo, y todas las demás que tienen que hacer algo para ganarse lo que ellos piensan que es el cielo. Eso es. Nuestra religión, Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús, nuestra fe está en lo que Él hizo y nosotros no hacemos nada. Y todas las demás tenemos que hacer algo, tienen que hacer algo. Y Él está diciendo, ¿cómo van a regresar a las cosas por obra otra vez? Y este libro en realidad de Gálatas es una defensa poderosa del Evangelio de la gracia, defendiendo la gracia, la salvación por gracia, que no es por obras. Lo va a ver a través de toda la epístola de Gálatas. Eso es lo que está haciendo Pablo, defendiendo el que ahora somos libres en Cristo Jesús, pero no por obras, sino por fe. Y el lenguaje del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo usa, nos damos cuenta a través de toda la epístola que es serio, porque está defendiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Mire, todo lo que comprometa la salvación a través de la gracia, hay que defenderlo. Hay que defenderlo. Y él dice, todo lo demás es anatema, es maldito. Es maldito. No crean, ni aunque nosotros le digamos, no, fíjese que es así. No lo crean, dice. Quien se lo enseñe, dice. Así que la primera tarea del apóstol Pablo cuando empieza su epístola aquí en Gálatas 1:1 dice que defender su apostolado. Primeramente había un gran problema porque su credibilidad estaba en juego. No le estaban creyendo como que si había sido puesto por hombre. Y dice, no, aquí fue Jesucristo el que me puso. Nadie más. Y tenemos que entender que esto es serio como lo era en esos días, ahora para nosotros. Muy importante, porque cómo creemos que somos salvos tiene mucha influencia en cómo vivimos nuestra vida como cristianos. Porque si creemos que de alguna manera nosotros tuvimos parte de algún porcentaje pequeño o grande en nuestra salvación, hay un gran problema teológico y en aplicación en nuestra vida de cómo lo vivimos, porque creemos que nosotros estamos ayudando a Dios de alguna manera y eso es robarle el crédito, robarle la gloria a Dios. Y eso, dice Pablo, es maldito, es anatema. Y a veces no nos damos cuenta. Y Pablo veía la gravedad en la corrupción del evangelio. Y aquí, obvio, vemos que él era un hombre bastante apasionado. Así que la herejía había entrado a las iglesias. Suena familiar, ha entrado en muchas iglesias hoy en día, en nuestro mundo también. Y cada pequeña congregación alrededor de todo ese lugar estaba poniéndose a prueba, estaba siendo perturbada, hechizada por hombres que a veces son increíbles para hablar, tan sutiles, tan suaves, tan carismáticos en su manera que hablan, que muchos creen. Suena tan dulce a los oídos muchas veces, que dice, ¿cómo es posible que este que sonríe todo el tiempo, que nos habla, va a decir algo malo? Pero viene del mismo infierno. Y Pablo quiere que sepan todos que solo la gracia salva. La gracia libera, la gracia nos da poder para vivir una vida en santidad. Porque por obras le prometo que usted se va a cansar. Le prometo que eventualmente dice, no puedo, esto es imposible. Déjeme decirle algo, la vida cristiana es imposible.
con nuestras propias fuerzas, es imposible. Pero en Cristo Jesús, al rendirnos, someternos completamente, es posible porque no depende de nosotros, depende de lo que Él ya hizo por nosotros. Y Pablo dice, sepan que solo la gracia salva. Solo la gracia nos mantiene, solo la gracia nos ayuda a vivir en santidad. Solo la verdadera libertad viene por la gracia de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero recordarles rápidamente, voy a tomar unos minutos para recordarles quién era Pablo. ¿Se recuerdan cuál era su nombre anteriormente? Saulo. Y él era un hombre devoto al judaísmo. O sea, si habían inteligentes, si había 1% de inteligentes, él estaba en el 1% del 1%. O sea, era un hombre increíble. Vayan al capítulo 1, verso 14 de Gálatas. No es los que estamos cubriendo hoy, pero quiero que hagamos referencia. Y miren lo que él dice. ¿Quién él era? Verso 14. Yo aventajaba, dice. O sea, le llevaba distancia. Miren lo que dice él mismo. En el judaísmo a muchos de mis compatriotas y contemporáneos. O sea, ellos serán buenos, pero yo era mucho más bueno. Es lo que está diciendo. Mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea, si había un celoso por el legalismo y la ley y cómo era él, no había otro más. Por el judaísmo, claro. No había otro más fuerte que él. Mire el verso 13, antes del 14 que acabamos de leer. Mire lo que dice. Porque ustedes han oído de mi antigua manera de vivir, dice. En el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Déjenme decirle, por el celo que él tenía, muchos verdaderos creyentes murieron. Muchos verdaderos creyentes fueron puestos en la cárcel. Él con este celo creía que estaba haciendo lo correcto. Y vemos por primera vez a este Saulo en el libro de Hechos. Y en el libro de Hechos, ¿cómo lo vemos? Es introducido a la película que entendemos como la Biblia entera. Lo vemos que deteniendo ¿qué? Unos abrigos. ¿De quiénes? De los que estaban ¿qué? Apedreando a Esteban. Ahí es cuando por primera vez escuchamos de Saulo, quien Dios allá había apartado para un propósito enorme, grande. Y luego no oímos de él hasta el capítulo 9 de Hechos. Vaya conmigo, capítulo 9 de Hechos, del 1 al 6. Lea conmigo. Muy interesante ver el tipo de hombre que él era. Verso 1, Hechos 9. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. O sea, era bueno para lo que estaba haciendo. Y ahora va a pedir permiso a las autoridades a que le dejen seguir haciendo lo que quiere seguir haciendo. Verso 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Mira lo que está diciendo, quiero permisos para que yo pueda ir a este lugar, Damasco, y hacer lo que sé hacer. Para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, que era lo que llamaban a los cristianos, a los del camino, tantos hombres como mujeres los pudieran llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, verso 3, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Verso 4, al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Verso 5, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 7 al 9, mira rápidamente. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, dice, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. ¿Puede imaginarse la experiencia de esos? No vieron a nadie, pero vieron algo. Verso 8, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada.
Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo, verso 9, 3 días sin ver y no comió ni bebió. Siga leyendo, verso 10. Si no leyó la Biblia esta semana, hoy sí está alcanzándose, ¿vio? Verso 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado, ¿qué dice? Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, Señor. Contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y pregunta en la casa de Judas, dice, por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Verso 12, y ha visto una visión, en una visión dice a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Verso 13, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Tenía su fama, ¿oyó? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor, verso 15, le dijo, ve, porque él es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Verso 16, porque yo le mostraré, dice, cuánto debe padecer por mi nombre. Lo llama y dice, vas a sufrir por mí. Yo creo que, ahorita seguimos leyendo el verso 17. Yo no sé de dónde viene la idea de muchos cristianos, tal vez es por no leer la Biblia, pero de que el momento que venimos a Cristo Jesús, todo se va a empezar a mejorar. Eso no, yo no sé dónde viene eso. Pero aquí vemos, y vea la vida de todos los apóstoles si quiere, y todos los seguidores de la iglesia primitiva. Todos murieron por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Y de alguna manera nosotros hoy en día, en 2024, 2025, pensamos que al estar en Cristo, o sea, solo bendiciones, amén, gloria a Dios, solo bendiciones, amén, gloria a Dios. No. Es triste. Ya estudiamos el libro de Santiago el año pasado y vimos que las pruebas son ¿para qué? Para probar nuestra fe. Para probar nuestra fe. A ver si es real. Verso 16, porque yo le mostraré cuándo debe de padecer por mi nombre. Ananías fue, verso 17, seguro que con un poquito de miedo, y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, él dijo, hermano Saulo, el Señor, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, dice, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Verso 19, tomó alimento y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20, enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Mire, este es un milagro increíble. El que perseguía y mataba y encarcelaba, ahora está diciendo, perdón, ese es el Hijo de Dios. Eso es un milagro. Piense esto, se trata de un hombre que ya es adulto, que ha sido un fariseo extremista, el mejor de los fariseos, avanzado en su religión, que ha asesinado y encarcelado cristianos. Y en 3 días, ahora es un predicador del Evangelio que odiaba a los cristianos y los perseguía. Escuche esto, es el poder transformador del Dios que servimos. Y no hay explicación alguna a lo que le pasó a Pablo, pero le sucedió. Como no hay explicación alguna a que nosotros éramos pecadores y por la gracia de Dios el Señor nos salva y nos transforma. Él creía que estaba sirviendo al Dios Todopoderoso. Él creía fuertemente que estaba en lo correcto. No era como muchos fariseos hipócritas de su día. Él de verdad quería cumplir todas las leyes. ¿Sí entiende? Dentro de los fariseos también habían hipócritas. Pero él era un buen fariseo que quería hacerlo todo correctamente.
cada mandamiento, cada tradición, cada ceremonia, cada sacrificio. Todo lo que Moisés había dicho, él requería, él quería hacerlo a su máximo grado, a su máxima excelencia. Un legalista, pero Dios lo transformó. Déjame decirle, hay esperanza para nosotros, ¿oyó? Hay esperanza. Porque creo que no hemos llegado a ese extremo, pero en otras maneras tenemos nuestros propios problemas. Pero Dios, a través de su gracia y su misericordia, puede transformarnos. Amén. Rápidamente, Gálatas 1, 15 al 18. Sé que estos no son los que nos estamos enfocando, pero son parte de lo que necesitamos decir hoy. Porque los vamos a desmenuzar más adelante, cada uno de estos versos. Verso 15 al 18, Gálatas 1. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, este es Pablo hablando ahora acerca de lo que le sucedió, y me llamó por su gracia, tuvo a bien, verso 16, revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, dice, ni subí no fui a hombres para ser aprobados, lo que está diciendo. Mira lo que dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Piénselo, apartado desde el vientre de su madre, en el plan de Dios, apartado en el vientre de su madre, salvo en el camino hacia Damasco, enviado 3 años al desierto, mientras el Señor le revela el evangelio que iba a predicar. Mire, este hombre era un legalista, estricto, intolerante, celoso, apasionado, y ahora por la gracia de Dios se convierte en el apóstol de la libertad de Cristo Jesús. ¿Libertad de qué? De la ley. Él está abogando porque ¿cómo es posible que vamos a regresar a donde ya hemos sido libres? Dice. Y él mismo, recuerde, está apasionado por esto. ¿Por qué? Porque él había sido libre del legalismo, de la esclavitud legalista, que no hace nada para liberar nuestra alma. Mire, yo no sé si usted tiene dificultades muchas veces para sentirse libre o entender que es libre en Cristo Jesús y trata de hacer, algo bueno para de alguna manera agradar a Dios. Haga buenas obras. Eso es fruto de lo que ha sucedido en nuestra vida, pero no para el hecho de que usted quiera hacer puntos con Dios. Es imposible. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Y Él lo entiende. No hay nada que nos libere. Y al regresar a estas cosas, es lo que está diciendo a los de Gálatas. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo es posible que quieran regresar de donde Dios ya los sacó? Y Pablo ahora entiende que él es un defensor, no solo de su apostolado, sino del Evangelio de Cristo Jesús. Desde el principio, yo fui enviado por Dios, dice. Yo fui enviado por Dios. Nadie me envió de los apóstoles. Dios me envió a mí. Ahora, podemos preguntar, ¿cuál es el punto acá entonces? Bueno, número 1, no hay salvación en ningún otro evangelio más que este evangelio de Cristo Jesús. Y la iglesia debe luchar por el evangelio de Cristo Jesús. La iglesia debe de luchar por el evangelio de Cristo Jesús. Y esto es lo que va a ser atacado en los siguientes años que tengamos acá. La veracidad del evangelio de Cristo Jesús va a ser atacada. La palabra de Dios va a ser cuestionada, está siendo cuestionada, siempre ha sido cuestionada, pero con más intensidad. Pero la iglesia debe luchar. Y cuando digo la iglesia, eso significa no el edificio y el pastor que está en cada edificio, no. Digo, cada individuo que es cristiano debe de luchar. Y eso quiere decir que tenemos una responsabilidad nosotros, usted, de empezar a conocer más y más a Cristo Jesús. Esto es necesario, esto es bueno que lo hagamos como iglesia, como hermanos en Cristo, pero usted tiene que seguir creciendo en casa, tiene que seguir perseverando.
Tiene que pasar tiempo, no solo en la presencia de Dios en oración, sino tiene que pasar tiempo abriendo su Biblia, abriendo las Escrituras, ayudándose los unos a los otros. Muy importante. Y por supuesto avanzando el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo? Diciéndole a la gente, ser honestos, que si no aman a Cristo, hay un gran problema. Que si no conocen a Cristo, hay un gran problema serio. Y que no hay nada que puedan hacer por sí mismos fuera de Cristo Jesús para solucionar el grave problema que todo ser humano tiene, que es que nacemos en pecado. Ese no es un mensaje popular, yo lo entiendo. Pero es el único mensaje que salva. Es el único mensaje que trae libertad verdadera. Y que si siguen en el camino que están, sean anatemas, dice Pablo. Si siguen creyendo que algún otro tipo de, no digamos religión, pero algún tipo de filosofía o algún tipo de moralidad alta que alguien pueda tener, de pensar, bueno, yo no me meto en eso de las religiones, pero soy una buena persona, hago el bien cuando puedo. Fuera de Cristo, todo eso eventualmente es maldito. ¿Por qué? Porque el final de eso es una eternidad apartada de Cristo, el infierno. Aunque sea la persona más buena del mundo, sin Cristo hay un gran problema. Porque nuestro problema es que nacemos en pecado. Y esa es la verdad. Y por eso el mensaje de la iglesia, de nosotros, los individuos, es Cristo salva. Y es el único que salva. Y por eso es que el Evangelio de Cristo es buenas noticias. Porque no hay otra noticia que puede decir eso. ¿Qué tengo que hacer? Nada. No puedes hacer ninguna obra de caridad para agradar a Dios. Simplemente tienes que rendir tu vida a Cristo. Creer en lo que Él hizo, quien Él es. Y perseverar, o sea, una vida, ¿qué? De santificación. Confiar que lo que Él hizo, su sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente. Solamente el Evangelio de Dios, solamente el Evangelio de Cristo Jesús puede salvar a cualquier individuo. Hasta alguien como Pablo, hasta alguien como Saulo, que encarcelaba a cristianos, que asesinaba a cristianos, que perseguía a cristianos. ¿Por qué? Porque él creía que estaba en lo correcto. Ahora, yo no sé si aquí usted es un hijo, una hija de Dios, tiene una responsabilidad. Si no tiene a Cristo Jesús como Señor y Salvador, obviamente necesita a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. ¿Cómo sucede eso? Yo no sé si usted vio el ejemplo de Pablo, pero Pablo no andaba, como quien dice, buscando a Dios. Al contrario, andaba atacando. ¿Por qué me persigues?, le dijo Jesús. ¿Por qué me andas persiguiendo? Y muchas veces creemos que la solución está en decirle a la gente, vaya a la iglesia conmigo. Está bien, invita a la gente a la iglesia, está bien, no tiene nada malo invitar a la gente a la iglesia. Pero donde quiera que esa persona esté, Dios puede salvarlos ahí mismo donde estén. Recuerde que nosotros somos instrumentos en las manos de un Dios vivo. ¿Okay? Instrumentos en las manos de un Dios vivo. Que si nosotros hacemos lo que Dios nos manda, que es que representar a Cristo donde quiera que vayamos, podemos marcar la diferencia en un mundo que necesita a Cristo, necesita luz en medio de tinieblas. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Muy importante que esta responsabilidad del Evangelio, de avanzar el Evangelio de Cristo Jesús, no simplemente está en cuatro paredes de una iglesia, está en cada individuo que se dice ser seguidor de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben en su trabajo? ¿Cuántos saben en su familia que usted es un hijo, una hija de Dios? ¿O lo reserva por pena? ¿Sí me entiende? ¿Hasta dónde está nuestra responsabilidad? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad? Y si somos honestos, debería ser en todo momento, en todo tiempo, sin avergonzarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo Jesús es poder. ¿Poder para qué? Para salvar y para liberar. Amén. Y va a haber, esta es una breve introducción a lo que es Gálatas, pero vamos a
profundizar un poco más en las siguientes semanas que vienen, porque esto en realidad nos vamos a dar cuenta el celo por defender el Evangelio de Cristo Jesús del apóstol Pablo. Y espero que se nos pegue algo de eso. O sea, que nos entre y que empecemos a sudar la Biblia. Porque necesitamos palabra de Dios. Necesitamos palabra de Dios. Miren que cuando alguien hable de usted, diga, solo la Biblia habla. Qué bueno que digan eso de usted. Amén. Pero Dios nos ayude porque muchas veces se nos olvida la gran responsabilidad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Déjeme orar por usted.